amigos, lectores, amigos de Multiverso, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Ortega Contreras, soy licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, pero desde muy joven me he enfocado mucho en lo que es la pintura, el dibujo, y eso me llevó a la narrativa gráfica. De hecho, parte de estudiar comunicación fue precisamente improvisar un poco más o darle más riqueza a este gusto que tenía por el cómic. Daniela, muchas gracias por esa introducción muy interesante de cómo empezaste, pero justamente ese gusto por el cómic, que pasaste del gusto por las artes plásticas, la pintura principalmente, supongo, al cómic, ¿cómo se dio? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te inspiró a crear historias? Porque una cosa es a veces plasmar algo en un solo recuadro, en un solo lienzo, a ya empezar a hacerlo de manera secuencial. Pues lo curioso es que creo que siempre fue primero la parte del cómic, porque desde chiquita, sí, en los cuadernos estos de corte italiano, les dicen, que eran los que llevábamos a la escuela, pero luego sobraban, entonces los agarraba para hacer historias. Y eran así historias que eran, varios, se iban narrando a través de varias páginas, ¿no? Entonces como que ya eso de la narrativa, de narrar historias a través de imágenes consecutivas, como que ya me gustaba, ¿no? Muy chiquita. ¿Te gustaba dibujar en tus cuadernos? ¿Y qué era lo que dibujabas? Principalmente historias, pues ya ves, cuando uno es chico, de animalitos, pues de cosas así que veía incluso en otras películas, así como reinterpretaciones, porque siempre me ha gustado mucho lo de el cine, las animaciones también. Y posteriormente pues ya conocí el cómic, me gustaba mucho Spider-Man, me hacía bien padre. Y posteriormente conocí el anime y luego el manga, ¿no? En consecuencia. Y me gustó mucho esa estética. Entonces empecé a irme por ese lado, a tratar de emularla. Se me hacía visualmente muy atractiva, las facciones, los rostros, cómo hacían los ojos, pero también en la narrativa lo del movimiento, cómo eran capaces de narrar con puras líneas blanco y negro los japoneses. Entonces poco a poco, conforme lo fui conociendo, se me fue haciendo más interesante, muy sobrio, porque el cómic americano, aunque también me gustaba mucho, pero era como más detallado, como el color, las formas, el sentido de la anatomía, pues sí, un poco más tendiendo a lo realista. Y en el manga pues hay esta síntesis, le decimos, ¿no? En donde cada autor le va poniendo como ese sello. Y eso me gustó mucho, se me hizo muy padre. ¿Como algunos autores que te hayan influido más? Pues por ejemplo todo el trabajo de Clamp, que me tocó cuando era adolescente, me influyó muchísimo. Y el otro fue el trabajo, por decir sí, de animación de Shinwaraki, que era el que hacía el anime de Caballeros del Zodiaco. Que también, o sea, con la música y todo, a mí se me hacía padrísimo, ¿no? O sea, y todas estas historias como un poquito más, por así decirlo, maduras en comparación a las caricaturas que estábamos acostumbrados. No, pues es increíble, ¿no? O sea, como que muy te atrapaba también porque manejaban temas muy diversos a los que no estamos acostumbrados. De hecho, todavía de más chiquitas que nos tocó toda esta serie de caricaturas de He-Man y She-Ra y eso, o sea, que ya te planteaban como historias fantásticas, o sea, y luego con el anime que también te plantean historias así como muy alternativas, eso me gustó mucho. Entonces también influyó mucho en que yo me vaya más bien por historias de corte fantástico, más que de vida cotidiana o documental o eso. Me gusta la fantasía. Y ya después de eso, lo de la pintura también, mi mamá pintaba, mi hermana pinta, entonces mi mamá también nos empezó a llevar a clases de pintura y por eso tenía esas dos vertientes. Y me gustan las dos, o sea, me gusta tanto el estilo más hacia un realismo, me gusta a veces involucrar el manga, me gusta involucrar diferentes técnicas de representación,
posteriormente empecé a dar clases, entonces pues tuve que ir aprendiendo más técnicas porque me pidieron que diera una clase de pues técnicas de representación, se llama en la carrera de diseño gráfico. Y entonces fui aprendiendo diversas técnicas y me gustó bastante, la verdad. Entonces ya como que lo fui complementando todo. ¿Y cuál fue tu primer obra? Porque aquí en el Encuentro Multiversos vimos que tienes pues ya un amplio gama de trabajo. Encontramos, por ejemplo, Mundo Dorado. Sí. Pero no sé si habrá sido tu ópera prima o ya tenías antes otro trabajo. Fíjate que para una revista, a ver, déjame ver, porque luego me hago bolas, era Conexión Manga. Hacían, ¿cómo se llama? Concursos, los Gojis de Oro creo que se llamaban. Entonces para algunos de esos sí entré. Entonces se puede decir que los primeros cómics que hice, así pues, tratando de que fueran un poquito más en forma, fueron para esa revista. Entonces en uno no quedé, para el siguiente ya me saqué un segundo lugar. Y ya de ahí la verdad es que pasó tiempo, yo lo seguía haciendo así como que de forma muy, porque me gustaba, desde niña te digo que me gustaba, así como que se me ocurrió una historia y la dibujaba. Y posteriormente empecé de hecho a trabajar con Mundo Dorado. Empecé a hacerlo un poco más en forma, ya tenía la historia, los guiones. Y un amigo que estaba trabajando en el Instituto de Cultura Municipal en Durango, que es de donde soy. Bueno, soy originaria de México, pero actualmente radico en Durango y allá es donde estoy trabajando. Él me dijo, oye, fíjate que ahorita de las ediciones que están sacando quieren algo para adolescentes o para jóvenes. Y yo sé que a ti te gusta lo del cómic y eso, ¿cómo ves? ¿Te animarías a sacar algo como más en forma? Lo imprimimos. Entonces pues ya me animé, le dije sí, ¿cómo no va? Y empezamos a sacar Mundo Dorado. De hecho es un tomo recopilatorio porque el primer capitulito, aquí son los 5 primeros capítulos, pero el primer capítulo, que fue el que sacamos con el IMAC, que es el Instituto Municipal del Arte y la Cultura, lo sacamos en 2009, me parece, o sea, ya tiene un rato. Y le fue bien, lo presentamos en la Cineteca Municipal y tuvimos bastante quórum, entonces me animé mucho, lo seguí trabajando. De hecho, Mundo Dorado hasta la fecha lo sigo trabajando. Y la verdad es yo creo que es mi trabajo insignia, porque a partir de él he aprendido mucho. O sea, es el que, sí, yo empecé con lo de las historietas y eso, viendo de otras, copiándolo, pero a final de cuentas yo no entendía de una manera más académica cómo estaba toda la cuestión de la construcción de las viñetas, de la construcción de la narrativa. Entonces, conforme fui haciendo Mundo Dorado, como también me fue exigiendo más el mismo trabajo, pues fui aprendiendo. Entonces ha sido un proyecto al que le tengo mucho cariño porque me ha permitido aprender. Y a fuerza de estar dibujando, o sea, de hecho de los primeros capítulos a los últimos que saqué en los años anteriores, sí se nota la diferencia en el dibujo. O sea, me ha ido obligando a mejorar en diferentes áreas. ¿Todo lo haces de manera digital o todavía utilizas técnicas tradicionales? Utilizo muchas técnicas tradicionales. De hecho, para mí no hay como utilizar técnicas tradicionales. Me gustan mucho porque todavía se involucra el tacto, el olfato. O sea, unos dirían, ay, es que el óleo huele horrible, pero esa sensación de estar trabajando, oliéndolo, viéndolo, sintiéndolo incluso, es otra cosa. Me gusta también mucho el digital. De hecho, la portadita es digital. Porque algunas cosas, la verdad es que ya impresas se ven mucho mejor si las hiciste digitalmente. Entonces, no, sí, o sea, en mi trabajo yo utilizo mucho los detalles finales ya en digital, pero prácticamente todo el dibujo, el entintado, algunos fondos, algunas cosas, los hago en tradicional todavía. La mayor parte de número 1 es digital, digital es tradicional, entonces los sí, interiores. Se puede decir que es mixto, sí, porque en algunas partes, aquí ya no, porque lo fuimos cambiando, pero bueno, por ejemplo,
esta que es una fotografía, la de acá. Yo antes, al inicio, usaba mucho el recurso fotográfico, porque pues hacer fondos, o sea, es lo que dice, no haces fondos o haces monos o haces animales. Y la verdad los fondos nunca han sido mi fuerte. Entonces yo de entrada lo que hacía es que sacábamos fotografías para hacer los fondos. Ya posteriormente, por ejemplo, para una siguiente edición ya lo hice yo. Entonces ya lo cambiamos, pero antes era una fotografía. Y al inicio, como eran fotografías precisamente de Durango, a la gente también le empezó a gustar mucho eso de, ay, oye, y vi esto, o este otro angelito que les mostraba, esta escultura. O sea, ¿la historia está desarrollada en Durango? Ajá, por así decirlo. En realidad no te dice, es como un poco atemporal, pero sí hay hints como de en qué época lo podrías ubicar. Y no te pongo un lugar per se, pero si tú lo ves, dices, es toda la influencia de Durango. Porque tiene unas cosas muy bonitas. De hecho, este de acá es del Museo Benigno Montoya de la Cruz. Este angelito de acá. Entonces lo que hacíamos es que ya lo arreglábamos. Yo iba y sacaba las fotos, o mi hermana también las sacaba. Me ha ayudado mucho mi hermana, Paulina Ortega. Es como la que me ayuda luego con las ediciones y me echa todas las porras. Entonces, al principio pues sí sacábamos las fotos, las arreglamos y las incluíamos. Entonces se hizo así como algo bonito, porque como las personas que lo leían ubicaban así ciertos lugares que eran muy icónicos de la ciudad, pues también entonces iban identificando con el cómic, ¿no? Entonces, de hecho, yo creo que luego sí volveré a meter algunas fotografías, porque es algo que también me gusta mucho, lo de la fotografía, pero tiene rato que ya no lo hago. Me fui más por ir puliendo mi trabajo en los fondos, y creo que dejé un poquito de lado esa otra parte que también estaba padre. Nunca se deja de aprender en esto, de hecho. No, de hecho no, o sea, yo es lo que les digo cuando he podido dar talleres a mis alumnos, les menciono que uno nunca deja de aprender. O sea, eso de que ya sé todo y ya no necesito, no existe. Porque también algunos me dicen, es que, ahorita que le vamos del estilo, es que ese es mi estilo, o sea, yo no quiero aprender tal o cual forma de anatomía, de perspectiva, porque es mi estilo. Y lo cierto es que les digo, es que esto es una posición muy cómoda, porque tú todo lo que puedas aprender que pueda enriquecer tu trabajo es maravilloso y es bienvenido, porque si no te vas quedando, te vas estancando. Y entonces sí, o sea, tal vez tú sientes que es tu estilo, pero tal vez es un estilo que puede llegar a volverse deficiente, porque si no lo vas enriqueciendo, se va quedando atrás. Entonces sí, uno nunca deja de aprender y de mejorar. Se autolimitan, ¿no? Muchas veces. Que se autolimitan muchas veces por hacer. Sí, fíjate que sí lo he visto mucho, que como que sí, por un lado quieren aprender, pero por el otro también les da miedo como involucrarse demasiado, ¿no? Y en el trabajo de la narrativa gráfica sí es bien importante que no le tengas miedo a tratar de hacer varias cosas, aunque a la primera no salgan, porque algo muy bonito de este trabajo, que es un trabajo sumamente artístico, el narrador gráfico tiene que saber dibujo, aunque sea muy básico, o sea, tampoco queremos que sea algo así, decíamos, realista, hiperrealista, no, pero sí tienes que saber lo básico de anatomía, lo básico de perspectiva, lo básico de arquitectura si tú haces tus propios fondos. Si haces animales, pues bueno, un poquito también por ahí, ¿no? Es decir, tienes que ser una persona muy apasionada por el aprendizaje, por siempre estar buscando, por escribir. Es un personaje multifacético el narrador gráfico. Y tiene que serlo, porque le tienen que gustar muchas cosas para luego integrarlas en estos libritos. Y como otro de los ejemplos que has trabajado, tenemos Wotan. ¿Este fue hecho a la par o fue después de que me hayas empezado con Mundo Dorado? ¿Cómo fue? No, este fue tiempo después, para 2018. De hecho, por ejemplo, aquí en esta portada, aunque no se alcanzan a ver completos, son así fragmentitos de ilustraciones. Esos los hice con plumón. Entonces, este fue un proyecto, de hecho, que hicimos, o bueno, yo hice, perdón, para un proyecto del PECDA Durango.
lo metí como proyecto del PECDA, quedó seleccionado y la idea era o es hacer una serie de cuentos muy cortitos inspirados en la mitología azteca, pero al principio este proyecto no era per se un cómic. En Durango todavía no hay mucho movimiento en cuanto al cómic. Hasta ahorita ya empieza a haber chavos que están haciendo sus pininos, que están haciendo trabajos muy interesantes ahí en Durango, de la Escuela de Pintura. Pero hasta hace relativamente poco, prácticamente solo yo producía cómic en Durango, o sea, de manera continua. Y mucha gente como que no le daba su lugar, lo seguían viendo como cosas para niños, ¿no? O sea, las historietas son para niños. Y entonces parte de este proyecto, claro, como es un proyecto del PECDA, pues tiene que ser algo asociado a las artes. En Durango del PECDA quitaron ¿cómo se llama? Este es para artes visuales, pero quitaron el de narrativa gráfica. Ya solo hay dibujo y pintura. Entonces yo dije, no, a ver, yo quiero meter esto en dibujo, pero como si fuera cómic. Sí, ahí me las di ahí me hice mis trampitas. Pero la idea principal de este proyecto era que al final yo iba a hacer una exposición con todo el proceso. Los borradores, los trabajos finales, los guiones. Y esta exposición era para que la gente viera precisamente todo el proceso que hay detrás de una página de cómic. Y que las historias fueran cortitas, de hecho hay unas que son solo de una paginita. La primera, para empezar, creo que es la... Sí, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, prácticamente es esto y la historia de esta deidad se desarrolla o se plantea aquí. Son consecutivas, es decir, se leen una junto con la otra, pero la narración puede terminar ahí. Y era precisamente porque entonces los que iban a la exposición podían ver cada una de las piezas, y no tenían la necesidad de leer el cómic. Pero posteriormente, como que sí les gustó mucho. Sí salieron muy entusiasmados los chavos, sobre todo porque fueron muchos a la inauguración y después a visitar la exposición. Entonces me dijeron, oye, ¿y cuándo sacas el librito? Como, bueno, era solo para una exposición, pero vamos a sacar el librito. Y lo sacamos el año pasado, ya impreso. Le metí todavía un par de historias más para hacerlo un poquito más grande, porque para el PECDA pues creo que fueron solo 6 páginas. Eran las 6 páginas con sus 6 borradores, con sus guiones y la exposición. Y quedó el librito y la verdad quedó muy bonito. Y ha sido uno de mis proyectos favoritos al final, o sea, yo creo que por todo lo que ha significado. Y es una reinterpretación justamente a tu estilo estético. Sí. Que sí. Luego cuando comentan es que es muy estilo manga, es como que la gente generaliza, porque también como bien mencionaste, no es lo mismo el estilo de Clamp que el estilo de Kazuhiro Otomo, que el estilo de Osamu Tezuka. En el manga hay muchísimos estilos. Hay muchísimos estilos. Y justamente quien generaliza es porque pues no conoce. Y simplemente cuando vemos su trabajo pues tampoco no puede comparar con los de ellos porque es diferente. Sí, claro. Entonces sí se nota que hay una influencia justamente del manga en general, pero ya les has dado tú ese estilo tuyo. Sí. Eso es algo que se valora mucho y que cada artista es lo que busca, genera su propio estilo. Así es. Fíjate que lo que pasa es que, ¿cómo te diré? Siempre, muchas veces, cuando ven mi trabajo, de lo primero que me preguntan, ¿pero por qué manga? Entonces, de hecho, con Wotan, que si bien estoy retomando, me estoy inspirando, porque no estoy agarrando así las leyendas y mitos tal cual y poniéndolas, no, o sea, me estoy inspirando, estoy haciendo una interpretación y estoy haciendo una serie de historias cortitas, porque de hecho la manera en que muestro a los personajes, no sabría cómo explicarlo. La mitología, en este caso azteca, que es la que escogí, que es una mitología sumamente bonita, muy rica. Pero no sé si en realidad lo podemos manejar como una mitología porque son más bien conceptos. Entonces es muy difícil a la hora de querer hacer personajes a partir de estos,
pues tratar de hacerlo, ¿no? Porque dices, o los hago exactamente tal cual como vienen en los códices, en los glifos, o les doy una reinterpretación. En mi caso, que también me gusta mucho la mitología griega, que ahí sí son, tú ves a los personajes que son más humanizados, que tienen sentimientos y pasiones muy mortales, entonces es un poquito más fácil para el lector entenderlos. Y en el caso de la mitología azteca, o sea, hay deidades que de repente sí a lo mejor son más antropomorfas y de repente ya es nada más la lluvia que cayó, o sea, las interpretaciones son muy distintas. Entonces no puedes hablar de ellos como humanos. Y yo simplemente en esta interpretación pues sí los pongo como seres humanos, con sentimientos, con dudas, un tanto más parecido a la mitología griega, ¿no? Pero bueno, ya desde ahí dije, yo lo quiero hacer así porque hasta cierto punto es una forma como de relacionarlos con el lector, que a mí me agrada mucho. Y la otra, el manga. El manga, porque me decían, ¿cómo te vas a atrever a hacer esto en manga? ¿Por qué no adoptas un estilo propio? Y es algo que me han dicho mucho. Y yo lo que les comento es que para mí este es mi estilo. O sea, es un estilo que adopté. En el dibujo ahorita tú ya no puedes hablar de un estilo original, porque ya estamos influenciados con esta globalización por un montón de gráficos. Si no es el americano, es el manga, es a lo mejor lo que hacían los moneros tradicionalmente. Pero incluso algunos moneros en su tiempo estaban muy influenciados, por ejemplo, por las tiras francesas, por ese tipo de gráfico. Entonces es una serie de influencias y ya es un intercambio entonces hasta cierto punto cultural. De hecho, México es el país del mestizaje, entonces siempre vamos a tener influencias de varios lados, tanto y en todos los aspectos de la cultura. Sí, sí, así es, y a mí me gusta, o sea, y soy buena en ello, soy buena con el manga, creo que me salen bonitos los personajes, entonces yo no tengo por qué hacerle el fuchi, ¿no? O sea, también las pinturas a veces soy más realista, es decir, puedo manejar muchos estilos. No es porque a veces me dicen, ay, es que pues no te ha de salir otra cosa, y les digo, ¿sabes qué? No es por eso, es porque yo lo decidí. Y para mi narrativa y lo que te digo, para mis personajes, funciona muy bien en este gráfico. Para mi público, los que me siguen, funciona muy bien en este gráfico, porque les va a gustar, porque va muy acorde a lo que estoy tratando de expresar. Entonces yo creo que ahí es muy válido. Porque además yo creo que esa es la libertad y el derecho que tiene un artista de hacer su obra como le nazca. Independientemente no se va a hacer un trabajo al gusto de alguien, porque además no se le va a dar gusto a todos. Así pero también yo creo que esa es la honestidad del artista, decir, esas son mis raíces. Y si vas a hacer algo por gusto de alguien, pues ya es un fanservice que se le llama actualmente, pero no es la obra original del artista. Sí, no, y es lo que decíamos, por ejemplo esto, ¿no? Así, a mí me encanta lo de las mitologías, me gusta mucho lo que hay aquí en México. Yo sé que para muchos, pues, no, así como que manga con esto no va. Pero para otros sí. Pero para otros sí, y por ejemplo, las nuevas generaciones, muchos están creciendo con el manga, o sea, es una fuerza imparable. Yo veo a mi sobrina que tiene 9 años y es fanática de los mangas. Y está leyendo libros y está leyendo otras cosas, porque empezó leyendo mangas. Entonces yo creo que también es muy válido. Y entonces a ella le va a llamar la atención por eso. También algunos jóvenes que se han acercado a mí, que empezaron a conocer también lo de los mitos prehispánicos y eso, fue por el cómic, o sea, que dijeron, ay, ¿de dónde lo sacaste? ¿Qué onda? Que hasta entonces a lo mejor no lo conocían. Entonces también es una forma de intercambio, ¿no? Y a mí eso es lo que me gusta mucho. ¿Y qué más obras tienes, Daniela, aparte de...? Pues mira, aparte hice una incursión en webcomic, en webtoon. Lo dejé ahorita un poquito en pausa porque es bien difícil, me salí de mi zona de confort. Y estoy haciendo una historia que se llama El Gran Misterio, que es como una parodia y no, está basado y no en El Mago de Oz, pero pues con otros tintes, ¿no?
Incluso curiosamente es una historia que es hasta un tanto más feminista, porque por lo general no sé por qué mis protagonistas casi siempre son masculinos. En este es una chica bien curiosa, bien diferente a todo con lo que he trabajado. Y aparte te digo, lo del webcómic, yo no estaba acostumbrada, pero decía, yo quiero ver de qué se trata. Y en Webtoon sacan concursos, convocatorias. Y ya, pues me animé y luego ya de ahí la seguí. Pero sí es bien diferente la forma narrativa del cómic tradicional, que tú vas viendo de una viñeta y vas leyendo hacia la derecha y luego hacia abajo. En el webcómic, pues no es así, tú vas hacia abajo, ¿no? O sea, vas haciendo el scroll. Y aquí sí son bien importantes los espacios. O sea, aquí por ejemplo en las viñetas, pues si tú las haces más grandes, a lo mejor les estás dando ahí ya más tiempo. O si las haces más chiquitas, pues es una unidad de tiempo más corta. Pero en el webcómic no. O sea, tú tienes que pensar que los tiempos son lo que se tarda en hacer el scroll el lector. Si no, entonces si quieres dejar así como un tiempo largo, pues tienes que dejar un espacio entre una viñeta y otra. Y me ha costado mucho trabajo, pero está padrísimo. Pero por eso me estoy tardando con ese proyecto. Y aparte es a color. No había hecho cosas a color hasta Pero, de nuevo, me encanta. O sea, yo a veces me meto en camisas de 11 varas. Pero aprender y ponerte como en ese problema, pues sí te ayuda, ¿no? Porque te digo, o sea, yo al principio decía, no, ¿qué es esto? Pero ahorita se me hace muy bonito y ahora entiendo también por qué a las juventudes les está gustando tanto lo del webcómic y esto, que también es muy válido. Claro, lo único que no me encanta es que tiene que ser así. O sea, y tú te tardas en hacerlo una semana y la gente lo lee en 5 segundos, ¿no? Y ya exigen el que sigue y lo que sigue. Ajá, es demasiado inmediato, eso no me ha encantado, pero fuera de eso, el entender otra forma de hacer la narración me gustó mucho. Pero sigo prefiriendo los libritos, o sea, sí como que sentarte, ver el libro, regresarte. Sentir el papel. Ajá, sí, me gusta. Porque además mucho el tipo más. de papel también es una textura diferente que tú puedes elegir para decir estos tipos de historia. Ajá, así es. Se puede jugar más eso con el papel, con los formatos, sí, o sea, para mí esto sigue siendo como más íntimo, más del lector con el objeto, ¿no? El problema ahorita con lo que está en la computadora es que, no sé, es como muy desechable a veces. Lo lees y pasas al que sigue. Y ese ahí ya se quedó para siempre en los datos del internet, ¿no? E incluso a veces desaparecen porque se pierde la página o el autor lo quita o algo y tú ya no tienes forma de volver a verlo si quieres volver a leerlo. Y con los libros o los cómics impresos, por eso es nada más lo sacas, lo vuelves a leer y lo vuelves a guardar. Entonces en ese aspecto creo que por eso han sobrevivido, porque ya ves que ahora con la inmediatez del internet, que todo se hace digital, pues todo está ahí, ¿no? Pero no tiene esa durabilidad y ese compromiso, ese nivel de compromiso del lector con el objeto. Pasa tal vez un poco como con las entrevistas mismas, no es lo mismo que se haga presencial como ahorita que lo estamos haciendo, a cuando se hace de manera remota, ¿no? Te ayuda, pero la sensación es diferente cuando tenemos al interlocutor frente a frente, ¿no? Nos estamos comunicando de diferentes maneras que digitalmente no se puede. Es que sí es diferente, porque, ¿qué es lo que decíamos, no? O sea, por ejemplo, ahorita que estamos aquí en el Jardín de Coyoacán, bien hermoso, como que es estar en el lugar, es estar con la persona, en el ambiente, que se hace calorcito, y a veces en la computadora, en los online, pues sí, no, o sea, es estar en tu casa, que a veces el ambiente también es muy agradable. Pero tú no estás percibiendo de la misma forma las reacciones en el interlocutor, los gestos, o sea, sí, siempre como que lo presencial es más cálido. Que no tengo nada en contra de lo digital, ¿eh? Igual con el dibujo digital hay unos trabajos increíbles, con las entrevistas digitales pues hay unas buenísimas. Yo creo que como herramienta siempre que se utilice bien
es muy válido. Y siempre que te haga más fácil la vida, pues está increíble, ¿no? ¿A ti no te preocupa entonces lo que se está dando con la inteligencia artificial, que pueda desplazar el trabajo de los artistas de carne y hueso? Fíjate que no te sabría decir, es todavía muy fresco. Yo no satanizo a la inteligencia artificial, pero me preocupa que no se le dé el uso correcto. Es una herramienta, decíamos, o sea, no... Decirle inteligencia artificial, de hecho, es un tanto osado, o sea, depende mucho de los datos que tenga, o sea, de la información que tenga y de tú cómo le des las instrucciones. Si no le das instrucciones correctas, no importa cuánto de información tenga esta herramienta, estas aplicaciones, no te va a dar algo bueno. O sea, tú también tienes que ser muy atinado en cómo le des las indicaciones. El otro día estaba, de hecho, platicando con mi hermana. Recién empezó a salir el arte digital. De hecho, también se daban mucho estas discusiones, ¿no? De que el arte digital va a hacer desaparecer el arte tradicional, que no tenía chiste el arte digital, que muchas cosas. Y los cambios así son tempestuosos. Pero a final de cuentas, ahorita vemos que subsisten y coexisten muy bien tanto el tradicional como el digital. De hecho, algunos son técnicas mixtas, ¿no? Y todavía hay muchos artistas tradicionales y todavía hay muchos artistas digitales. Y ambos tienen un gran valor, porque también, o sea, no se utilizan de la misma forma las herramientas. Tú tienes que conocer muy bien tus pinceles para pintar al óleo, tienes que conocer muy bien el Photoshop o el Clip Studio para sacarle provecho. Yo quiero pensar que con la inteligencia artificial es lo mismo. Veo, por ejemplo, ahorita que estamos trabajando un poquito de la mano con el INA en Durango, ellos están fascinados con los programas de inteligencia artificial porque para hacer algunas reconstrucciones faciales, esas cosas que de otra forma era muy difícil, sobre todo si no tienes a un, ¿cómo se llama?, artista forense, y en Durango no hay, o sea. Entonces, este tipo de herramientas ahorita están haciendo un gran cambio en cómo estudiamos y entendemos, por ejemplo, civilizaciones antiguas, etcétera. Entonces, como herramienta es muy válida. El problema son las personas que agarran y lo aprenden a usar y dicen, es que yo ya soy artista de inteligencia artificial. No, porque así no funciona esa herramienta, porque esa herramienta está utilizando imágenes del internet de otros artistas para generar una imagen. Entonces, de esa manera es como no se debe usar, pero eso ya cae en la ética profesional. Entonces se tiene que regular. Yo creo que eso es el primer paso. Veremos en qué sigue con que nunca va a acabar. De hecho, siempre cuando no es una va a venir otra y otra tecnología. Siempre va a estar evolucionando. Pero en tu caso, y justamente, ¿qué es lo que viene, Daniela? ¿Cuáles son tus proyectos de más obra que estés trabajando? Pues ahorita voy a seguir trabajando en Mundo Dorado. Ahorita lo he dejado un poquito de lado porque me estaba dando un break. ¿En qué número vamos? Vamos en el tomo 6, por lo tanto vamos en el capítulo 30. ¿Tienes ya pensado algún final o hasta dónde te dé la historia? No, sí tiene su final. De hecho, o sea, yo cuando empiezo con una historia creo que lo primero que pienso es el final. O sea, como para decir, a ver, los hechos se tienen que dar de tal o cual manera. Puede haber un poquito como de elasticidad a la hora de decir, bueno, esto a lo mejor lo cambio en el trayecto. Pero yo sé perfectamente dónde tengo que llegar. Si no estoy perdida, o sea, si no sé ni a dónde quiero llegar, la historia corre el riesgo de desfasarse. Cuando tú ya sabes que tienes que llegar aquí, aunque hagas ciertas modificaciones, pero la historia va fluyendo. Entonces, sí sé a dónde quiero llegar. Con Mundo Dorado cometí el error de principiante de una historia larga, pensando que, pues ya en 30 capítulos la termino. Y no. De nuevo, aprendizaje. Entonces esa yo creo que hasta que esté ya bien viejita, al paso que voy, porque cada vez soy más lenta. Pero soy más lenta porque
voy cuidando más algunos aspectos. ¿Te exiges más? Exijo más, estudio más, me preparo más. Y como también hago algunos otros proyectos, pues bueno, yo creo que por ahí también va lo de mi lentitud. Quiero terminar el de Webtoon, que ese sí es cortito, nada más que por lo que te digo que me agarró de bajada el cambio de formato, tengo que planificarlo mucho mejor. Y hay algunos otros que quiero hacer. Con este de Wotan me gustó muchísimo, me gustó involucrarme y estudiar más sobre sobre las culturas prehispánicas. Ahorita en Durango, que están habiendo unos descubrimientos muy interesantes en los sitios arqueológicos, y que estamos teniendo un poquito de acceso a ellos por nuestros amigos en el INAH. Entonces hay unas cosas bien padres y que pueden generar historias muy bonitas, y a mí me gustaría ver si a futuro puedo hacer algo con eso, ya sea de corte fantástico o algo ahora sí un poquito más con la intención de darle difusión, ¿no?, a esta cultura. ¿Y dónde te podemos seguir tu trabajo en redes sociales? En redes sociales, en Facebook estoy como sajita.art y en Instagram estoy como sajita_drawings, como dibujos en inglés. Sajita como Sagitario. Ajá, como de Sagitario, es que soy Sagitario. Ah, y de ahí viene. Entonces de ahí se quedó mi seudónimo, que es de hecho también con el que firmo. ¿Y tu historia en Webtoon cómo la podemos encontrar? El Gran Misterio. El Gran Misterio. Así se llama. Ahorita está en stand-by, pero ya lo voy a actualizar próximamente. Pero para la gente que no lo conoce es una buena manera de acercarse a tu trabajo. Ajá. ¿Y tus cómics dónde los podemos conseguir? Ahorita no tengo puntos de venta en librerías, pero en mis redes sociales, si les interesa, y a mí me dará mucho gusto, pueden mandarme un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Y ahorita mando a toda la República, incluso he mandado a España, entonces ya tengo experiencia, así llegan. Bueno, pues algo más que quieras agregar, Dani. Y pues agradecerte mucho tu tiempo, Mario, y todo el esfuerzo que has estado haciendo con el encuentro de multiversos. Yo ahora es la primera vez que vengo a visitarlos, de hecho por eso estoy aquí en México, y me llevé una experiencia muy grata. Entonces sí, felicitarte por todo el esfuerzo que estás haciendo, invitar al público a seguir todo el trabajo que estás realizando, el de otros artistas mexicanos que están haciendo una labor bien interesante, bien importante, de estudiosos de la narrativa gráfica, ya no solo del lado del artista, sino de los que lo estudian y hacen artículos, porque nos va enriqueciendo y nos va fortaleciendo también en una parte de nuestra cultura que es muy bonita, y yo creo que vale la pena que vayamos fortaleciéndola entre todos. Pues muchas gracias.